¿Ustedes han tenido acercamientos con el PANAL, con el Partido Nueva Alianza en México, algunas reuniones? ¿En qué ha quedado? Hemos tenido acercamientos con todas las fuerzas políticas de centro izquierda, con todas las corrientes. Pero en el PANAL, por ejemplo, está el Bester Gordillo, ¿no? Y bueno, finalmente también ha sido una parte de choque del PRI, entonces ustedes finalmente podrían trabajar también con ellos. Estamos abiertos, estamos trabajando, es parte de una estrategia. ¿Podría ser una sorpresa que fueran en alianza? No queremos adelantar nada porque la estrategia tiene que estar muy bien cuidada. Pero no lo descartan. No descartamos ninguna alianza PANAL, PRD. con partidos de centro izquierda que puedan que hagamos realidad la construcción de un proyecto congruente. Toda alianza con los ciudadanos, con un programa congruente. Si no le ofertamos como partido político un proyecto congruente con programas congruentes, los ciudadanos no van a votar. Los ciudadanos no van a votar por un partido que se alía solo por, según ellos, sacar a alguien de un cargo y que entre cualquiera, o que entre la ineptitud o la indiferencia o la ineficiencia para la conducción de este país, ¿no? O sea, el cambio por simple decisiones puede ser en reversa. Hay que ir por algo más que eso, el cambio con rumbo, una dimensión superior de desarrollo para Puebla. Hay que reforzar lo que hemos hecho bien. Los gobiernos no se inventan cada 6 años. Cuando se inventa un gobierno, el pueblo pierde, como ha perdido a lo largo de 9 años. Muy bien. Por último, preguntarte, dirigente, hay muchas críticas precisamente al primer priista del Estado, al licenciado Mario Marín Torres, en cuanto a su administración en estos 5 años, que ha sido, bueno, pues finalmente con errores, como te señalaba, claroscuros, que señala la iniciativa privada y algunos partidos políticos opositores, por supuesto. Bueno, es indudable, el papel de la oposición es señalar. Sin embargo, Puebla es ejemplo nacional en muchos temas, en atención a el aspecto educativo, por ejemplo, la infraestructura educativa, las universidades, la regionalización, la cobertura. A pesar de que no tenemos presupuestos importantes de la federación, a pesar de que para la federación, para el gobierno federal del PAN, a Puebla lo asignan en el lugar número 30 en la asignación de participaciones, a pesar de que el gobierno federal panista del PAN le asigna el lugar número 27 en recursos para la educación y el lugar número 30 en recursos para salud. Puebla es ejemplo nacional en atención y en programas de apoyo a la tercera edad. A pesar de todo ello, es importante reconocer que en Puebla se viven circunstancias de seguridad y de inseguridad que obedecen a una ciudad y a un estado como Puebla, que es la cuarta más poblada, pero que no está en la circunstancia que viven el resto de los estados de la República. En eficiencia te puedo dar un dato contundente. El gobierno federal invierte productivamente en infraestructura el 10% de su presupuesto. El gobierno del estado invierte el 15.8% de su presupuesto en infraestructura. Eso quiere decir que Puebla es 50% más eficiente que el gobierno federal. Te voy a poner otro dato de por qué. No le han entregado más recursos también económicos de presupuesto. Sin embargo, no es suficiente, porque te voy a dar otro dato de cómo el PAN miente cuando dice que a Puebla le llegan recursos extraordinarios. La zona metropolitana de Guadalajara recibe por habitante 148 pesos para la infraestructura. La zona metropolitana de Puebla solo recibe 14 pesos. Otro dato de las incongruencias de la óptica que tiene el gobierno federal del PAN con respecto a Puebla. Mientras estados de la República que no tienen graves problemas de pobreza y marginación como Querétaro, como Aguascalientes, como las Baja Californias, han crecido en los últimos 9 años el presupuesto del programa de oportunidades hasta en 1000% del presupuesto y de la cobertura de beneficiados. Estados de la República, que por cierto son los que tienen mayor problemas de pobreza y de marginación, como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, como Puebla
y como Veracruz y el Distrito Federal han recibido en ese mismo periodo en los que los gobiernos del PAN han crecido hasta en 1000%, estos estados de la República que tienen los municipios más pobres apenas han alcanzado el 80% en incremento. Entonces, aquí están los datos. Esas son cifras que están a disposición de los poblanos y que reflejan la óptica que tiene el gobierno federal panista con tendencia electoral a favor de los gobiernos panistas y en contra de los gobiernos emanados de otras fuerzas políticas. Precisamente, a lo mejor esos datos, digo, duros son importantes, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en transparencia, bueno, pues no se ha dado lo óptimo y ha ido como que en retroceso? Pues finalmente, bueno, pues los poblanos no se tiene acceso directo a ver qué está pasando realmente. Entonces ahí también es un punto que podría, bueno, haber trabajado más el gobierno del estado. Bueno, indudablemente, Rita, que nuestros adversarios buscan subrayar ese tema. El PRI está a favor de la transparencia, el PRI está a favor de la rendición de cuentas, el PRI es fuente de exigencia, no de complacencia, y en ese sentido debo apuntar que el órgano que regula y que administra la información en el Estado es un órgano que en el sentido estricto de lo que significa la administración pública, es un órgano con características, es un ente con características iguales jurídicamente que el ente que existe a nivel federal. O sea, las mismas características, las mismas facultades, el mismo estatus en el aparato orgánico de la administración tiene el instrumento de transparencia federal que el instrumento de transparencia estatal. Te voy a poner un ejemplo de cómo se da la transparencia en el gobierno federal del PAN. Se tasó en este año en cerca de $60 el barril de petróleo, 45, perdón. Pero el precio internacional va a ser alrededor del 60. Esos 20 pesos de diferencia entran a las arcas del gobierno federal del PAN por el concepto de ingresos extraordinarios y no hay instrumento de fiscalización. Se utiliza esos recursos por cada barril, esos $20 que va a tener el gobierno federal por cada barril que se venda en este año, y no hay ninguna regulación, no hay ningún instrumento de transparencia que te pueda decir a ti mexicano, a ti poblano, qué uso le van a dar. Eso se llama discrecionalidad y eso lo sabe el PAN, por lo tanto el PAN no tiene calidad moral para hablar de transparencia. O sea, que están iguales. No, lo que te quiero decir es que el gobierno federal administra el 80% de los recursos. Pero en materia de transparencia, bueno, finalmente... Son órganos similares, son órganos similares. Los instrumentos de transparencia que hay a nivel federal son los mismos que hay en el Estado. Por lo tanto, el PAN no puede hablar de transparencia. En Puebla tenemos que seguir haciendo esfuerzos que hace la Contraloría, que hacen los órganos de fiscalización para asegurar la rendición de cuentas. El PRI no elude su responsabilidad. Estamos a favor de la transparencia, estamos a favor de la rendición de cuentas, pero estamos en contra de que se politice este instrumento y estamos en contra de que el PAN diga que ellos son transparentes cuando tienen una gran cantidad de recursos disponibles sin que tengan ningún instrumento de transparencia y que son recursos que tienen a disposición de manera discrecional. Y discrecional quiere decir que nadie vigila esos recursos. Ese es un ejemplo. Voy por otro muy breve. Cuando los recursos no llegan a los estados o se liberan los recursos en el último trimestre del año y estos recursos no se pueden ejercer, regresan a la Federación, a la Secretaría de Hacienda por ingresos extraordinarios y entran en la misma bolsa de usos discrecionales que tiene la Federación. Muy bien. Vamos a estar muy pendientes también y de las denuncias que han presentado ustedes ante el IE. ¿Cuántas han presentado por el momento el PRI y contra quiénes? Bueno, estamos en ese ejercicio. Todos los días estamos revisando los actos que pueden ser considerados como irregulares o actos anticipados de campaña y estratégicamente los estamos trabajando en el terreno jurídico, porque para nosotros es más importante ir al terreno de la propuesta con los ciudadanos. Por ello hemos implementado una página, la página electrónica de Cómo Te Late Puebla, con jóvenes que están acudiendo a recorrer en las regiones, a escuchar a 1 millón de poblanos para reforzar nuestra plataforma electoral, que es una plataforma congruente, que busca consolidar lo que hemos hecho, que busca reforzar lo que los poblanos
mexicanos hemos hecho bien y que nos va a llevar a una dimensión superior de desarrollo para nuestro Estado. Precisamente el número de votos que necesitan para ganar la Bueno, gubernatura. es parte, Rita, de esa estrategia de acercamiento que tenemos con los poblanos permanentemente. Muy bien, dirigente, pues vamos a estar muy pendientes y que ojalá y que este proceso no se esté todo el tiempo en lo jurídico, ¿no? Y en demandas, y que, como bien dice, sea de propuestas. Desde luego, ese sin es el descalificaciones planteamiento. ni guerras sucias, ¿no? Que la gente se desilusiona y por eso no quiere salir a votar. Esto es guerra sucia. Bueno, ponga usted mucha atención, por favor, por quién vota. Te agradecemos mucho, Alejandro Gracias, Metamier. Rita. Gracias a tu auditorio, como siempre. Bueno, pues ahí tiene usted y vamos a estar muy pendientes de lo que acontece, de cuando se emita la convocatoria y bueno, pues comprometemos aquí al dirigente para que esté constantemente con nosotros para darle a conocer a todos ustedes en materia de política qué está sucediendo en el estado de Puebla y al interior, por supuesto, mucho más. Le agradecemos.